¿La han estado pasando? Qué padre, ¿no? Qué increíble. ¿Cuántos hermanos se agregaron del día de ayer para ahora? Pueden levantar sus manos. Vamos a darles un fuerte aplauso a los hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos. Deseamos que puedan ser tiempos especiales juntos, ¿no? Quiero que me acompañes orando para poner en manos de Dios la clase de esta mañana, por favor. Padre que estás en los cielos, Señor, esta mañana queremos agradecerte muchísimo el privilegio que nos das de vivir. Padre, es mediante ese regalo precioso que podemos disfrutarte, Padre, que podemos contemplarte, que, Padre, pueden emanar o llegar a nuestros corazones pensamientos acerca de ti, Señor. Padre, queremos agradecerte por este lugar tan increíble, tan especial, que nos habla mucho acerca de tu persona, de tu poder creativo, que nos habla mucho acerca de tu poder expresado, Señor, en esta naturaleza, en el mar, Padre, que por las noches hace sentir su poder, Padre. Señor, queremos suplicarte para que podamos tener un encuentro contigo, para que podamos anidar o lo que aprendemos o lo que viene en nuestros corazones pueda encontrar morada, Señor, en nosotros. Cada verdad preciosa que encontramos en la Escritura, haz, Padre, que se quede y que podamos retenerla en el corazón. Dios, ayúdanos a disfrutar mucho este tiempo. Ayúdanos, Padre, durante todo el día a conocerte cada vez más, y por medio de las clases, pero por medio de la hermandad, de la confraternidad entre cada uno de nosotros. Bendice mucho este tiempo, Señor. Quédate a nuestro lado y permite que sea tu Santo Espíritu el que nos hable y nos guía a través de la Escritura. Padre mío, todo esto queremos orártelo y pedírtelo. En el nombre bendito y poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Yo voy a compartir contigo esta mañana una clase que se llama Su amor hace la diferencia. Su amor hace la diferencia. Y de alguna manera es una clase que tiene un enfoque laboral. Tiene enfoque laboral, entonces es así como quiero que vayamos viendo y nos vamos a situar en el libro de Daniel. Vamos a situarnos en el libro del profeta Daniel. Y quiero animarte a que podamos ver el libro de Daniel en este sentido con un enfoque laboral. O sea, si bien el libro de Daniel habla de muchas profecías, ¿verdad? Y algunos le consideran el Apocalipsis del Antiguo Testamento, habla de muchos reinos, de revelaciones que el Señor hizo a Daniel. También vemos que hay una parte muy interesante, ¿verdad?, de cómo se desempeña Daniel ahí en los reinados de Nabucodonosor, de Belsasar y posteriormente de Ciro, ¿verdad? Ciro el persa. Entonces, vamos a ir a Daniel. Antes de entrar propiamente a Daniel, quiero hablarte un poquito acerca de la gracia natural. La gracia natural, dice la Biblia en Juan 1, versículo 16, dice: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. O sea, toda la humanidad, dice Juan 1, 16, dice: todos hemos recibido gracia sobre gracia. Cristianos o no cristianos, buenos o malos, gente que camina en la luz, en el camino del Señor, y gente también que anda en la oscuridad. O sea, dice la Biblia, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Esto lo confirma Mateo 5, versículo 45, donde dice: Él hace que salga el sol sobre buenos y malos, y que llueva sobre justos e injustos. Todos de alguna manera hemos sido dotados. Tenemos dones, tenemos talentos, tenemos capacidades superiores al promedio en alguna área, quizá dos, donde de alguna manera sobresalimos. Y otra vez, la Biblia dice que esto sucede, no solo le pasa a los buenos. O sea, no solo porque alguien se hizo un cristiano, entonces se convirtió en buen cantante, en buen predicador, en un hombre o una mujer que enseña bien en su ministerio. Dice la Biblia, para buenos y malos. El Señor hace que salga el sol para justos y también para injustos.
Estarás de acuerdo conmigo que en tu trabajo, ¿verdad? En tu oficina, en tu departamento, en tu línea de producción, el lugar donde tú te desenvuelves, ¿verdad? Que hay personas con mucho talento. Hay personas que tú dices, wow, o sea, qué capacidad, qué entendimiento, ¿no? Qué conocimiento esa persona. Entonces, hablando de la gracia natural, no podemos decir que porque un hombre o una mujer es muy competente en algo, es porque Dios, porque a lo mejor porque es cristiano, ¿verdad? Porque es un discípulo. Y aquí también entre los discípulos hay hombres y mujeres muy capaces. Hombres y mujeres sobre los cuales la gracia de Dios ha sobreabundado. Pero entonces, si sale sobre buenos y malos, nuestro tema es su amor hace la diferencia. Esto nos lleva a hacernos una pregunta. Y quizás suene un poco absurda, ¿verdad? Pero, bueno, la mayoría de las empresas, equipos de fútbol, ¡arriba los Tigres! ¡Arriba los Rayados, pues! Buscan hacer diferenciación. Buscan diferenciarse, ya sea por sabor, por calidad, por tamaño, por economía, por lo que sea, por el servicio que prestan, ¿verdad? Pero hablando de nuestra condición espiritual, ¿verdad? ¿Qué debe marcar la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? En nuestras empresas, ¿qué debe marcar? ¿Qué lo distingue de los demás? Si no podemos decir que es por las capacidades, si no podemos decir que es por el desempeño, por el rendimiento que tiene, ¿qué lo distingue? Vamos a ver justamente en el libro de Daniel, cómo el amor de Dios verdaderamente hace la diferencia. Cómo el amor de Dios sí es un distintivo de gran peso en la vida del creyente. Y quiero empezar diciendo que el amor de Dios hace la diferencia porque actúa, y cuando actúa, sobre nosotros. El amor de Dios hace la diferencia porque actúa sobre nosotros. O sea, actúa sobre ti, en ti, ¿verdad? En tu contexto. En otras palabras, tú no haces gran cosa para que esto suceda, pero sucede porque Dios quiere que suceda. Quiero trazar una línea de tiempo aquí en Daniel. Y no vamos a entrar a nada, pero es interesante para un punto que vamos a ver al final. Daniel es llevado cautivo cuando Babilonia conquista Jerusalén. Y él iba entre el grupo, ¿verdad? Dijo el rey, tráeme a la gente más talentosa, a hijos o personas de las familias reales, porque quiero que me presten servicio acá en Babilonia. Y entre ellos venía Daniel. Venía, ¿cuáles son los nombres judíos de Belsasar? ¿Cuáles son los nombres judíos? No, pero los nombres judíos. Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Venían junto con Daniel. Entonces, allí en el imperio babilónico se llevan a Daniel, y cuando reinaba Nabucodonosor, hablamos del periodo en el cual Babilonia estuvo al frente como imperio mundial, va del 605 al 536, 539, ¿verdad? 536 antes de Cristo. Y mira, hay varias lecciones muy interesantes que tienen que ver con el ámbito laboral. La primera de ellas es selección y reclutamiento. Selección y reclutamiento en Daniel 1:4, versículo 5. Vamos a ver cómo en cada uno de ellos de verdad es Dios quien hace la diferencia. Dice, deberían ser jóvenes, apuestos, bueno, ya llevamos ventaja, ¿verdad? Apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entraría al servicio del rey. Miren las características. Dice la Biblia que deberían de ser jóvenes, apuestos, que tuvieran ciertas aptitudes y que actuaran de cierta manera, jóvenes sabios, aptos para el servicio del rey.
O sea, esos eran los requerimientos. Pues bien, ¿cómo hace la diferencia el amor de Dios? Dice la Biblia, y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, versículo 17 dice, a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Dice la Biblia que Dios había hecho. O sea, Dios había hecho, no eran méritos propios. Otra vez fue Dios quien hizo que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales. Dice la Biblia que Dios los dotó. No puedes tú hacer nada con eso, es gracia operando, gracia obrando sobre tu vida. Y yo creo que otra vez tenemos grandes historias, ¿verdad? Donde tú dices, mira, no soy el más competente, no tengo mucho conocimiento acerca de esta área. Es más, quizá habían otros con mayor competencia que yo, pero de alguna manera me eligieron. ¿Por qué? Dice la Biblia que Dios hizo la diferencia. Dios dotó a Daniel de sabiduría e inteligencia. Entonces vemos también versículo 27 y 28. A esto Daniel respondió, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa, dando el sueño que tuvo. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Nuevamente dice, hay un Dios que revela. O sea, Daniel entendía la gracia de Dios, su amor está obrando en mi vida. Y estoy siendo un medio, estoy siendo un canal, pero, o sea, yo no tengo control de eso. Nosotros no podemos como manipular a Dios de alguna manera, ni decirle en qué cantidades o qué intensidad nos va a bendecir. O sea, Él lo hace porque nos ama. Amén. Y su amor va a obrar de esa manera. Entonces, vemos que en la selección y el reclutamiento, su amor hace la diferencia. ¿Dónde más? En la contratación, sí, también en la contratación, porque no todo es selección y reclutamiento, ¿verdad? El punto es que te firme, ¿verdad? Y que puedas encontrar el puesto, puedas obtener el trabajo. En Daniel 1:19 dice, luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. Dice la Biblia que los 4 entraron a su servicio, o sea, de todos. ¿No es eso sorprendente, hermano? ¿No es sorprendente cómo obra Dios para sus propósitos, para su gloria, para su obra? Pero Dios dice la Biblia, los 4 entraron a su servicio. Y ellos hicieron, antes de eso, hicieron una petición a Aspenaz, el eunuco del rey, y le dijeron, mira, permítenos comer estos alimentos, por favor. Y el rey, y Aspenaz consintió eso y los empezó a alimentar de una manera diferente, no con la comida real. Y la Biblia dice que los 4 entraron a su servicio. Vemos aquí también la gracia sobrenatural de Dios, porque dice, el rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Gracia sobrenatural porque no encontró a nadie que los igualara. O sea, buscó compararles de alguna manera, una comparativa, y no encontró a nadie que les igualara. Y dice la Biblia también que los halló 10 veces más inteligentes. De verdad, hermano, esto es obra sobrenatural de nuestro Señor en la vida de estos hombres que vemos aquí, que en la contratación su amor hace la diferencia. Y es importante, hermanos, que de hecho no se trata de nosotros. Somos una pieza en medio de todo el rompecabezas. Pero no hemos de perder de vista que Dios obra o opera en nosotros, en nuestro contexto. No solo se trata de ti, se trata quizá de quien te entrevista, se trata del departamento, se trata del superior, o sea, de otras conexiones, otras vías que ni siquiera tú tienes en cuenta. Pero Dios está moviendo piezas. Su amor hace la diferencia. Quizá no nos enteraremos de cómo Dios lo hace, pero sí lo hace, amén. En el desempeño, en Daniel 2:1,
Nos encontramos con el caso de Nabucodonosor. Tuvo varios sueños que lo perturbaban y no lo dejaban dormir. Hubo dos maneras para resolverlo. La primera de ellos, dice la Biblia, que van los sabios, entre ellos incluían hechiceros, magos, adivinos, astrólogos, y tenían una forma de proceder para resolver el problema que tenían frente a ellos. Y dice Nabucodonosor, ¿saben qué? ¿Saben qué? Como ustedes son muy tramposos, como ustedes son malintencionados y engañan, no les voy a decir el sueño, pero quiero que ustedes me digan cuál fue el sueño y también que me expliquen su significado. Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Eso no puede hacerlo nadie, a menos que sea alguien que tenga el espíritu de los dioses. Y de hecho igualaban a un dios, o igualaban a Dios, a alguien que pudiera interpretar esos sueños. Para ese entonces ya estaban, como por ahí coloquialmente se dice, mochando cabezas, ¿verdad? Y literalmente mochando cabezas, porque iban a perder la vida. Iban a perder la vida si no resolvían el caso. Entonces llegan a Daniel y pues ya iban por él, ¿verdad? Ya iban por él y él pide tiempo y dice, ¿saben qué? Quiero consultar al Señor. Y van con los tres, con Sadrach, Abed-Nego, Isaac, Sadrach y Abed-Nego. Y van les dice, en el versículo 18, les dice, al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia de Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso. Versículo 2:19. Durante la noche Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Y aquí yo te quiero preguntar algo, hermano. ¿Cómo resuelves? ¿Cómo enfrentas? ¿Cuál es tu postura cuando hay algún problema, cuando hay alguna necesidad? ¿Qué resolver en el trabajo? O sea, ¿de qué te vales? ¿Cuáles son tus recursos? ¿A dónde corres? ¿De qué es de lo que eches mano primero? ¿Sabes? Daniel dice, al mismo tiempo, fíjate que Daniel no se preocupó y no estuvo diciendo, ok, ¿sabes qué? Tengo algunos conocidos, tengo unos contactos por allá, soy gobernador, podemos mover aquí algunas cuestiones en la provincia, yo tengo peso, tengo jerarquía en este lugar. Ahorita vamos a solucionar todo esto y vamos a empezar a mover aquí el reino. La Biblia dice que les pidió que imploraran la misericordia de Dios. Les pidió que imploraran la misericordia de Dios. Y quizás, hermanos, podemos pensar, o sea, ahí verdaderamente era una situación de vida o muerte. Y no vemos que los otros tres jóvenes le dijeran, Daniel, por favor. O sea, sí está bien eso de la oración, hombre. Y sí está bien eso de clamar y de pedir a Dios, pero espera, céntrate. Sitúate en tu realidad, tenemos un problema real. Pues ¿sabes qué? Daniel les dice cómo se enfrentan los problemas reales. Les dice, les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo. ¿Saben, hermanos? Y me quiero tener un poquito en esta parte. Porque yo te pregunto, generalmente pedimos algunos consejos, ¿verdad? Estamos en alguna dificultad, pedimos ayuda, que nos aconsejen, pero ¿cómo respondes tú al ora, hermano? Oye, no, es que fíjate que se está cayendo el mundo, ¿verdad? Y que por aquí y por allá, y me buscan, y me piden, y que solucione y tal. Y cuando alguien te dice, ora, hermano. Una vez, frijoles. Puedes, o sea, ¿sabes, hermano? Quiero que nos detengamos. Estos hombres eran hombres de verdadera oración. Eran hombres de entendimiento. O sea, podían captar, o sea, lo mejor que podemos hacer es orar. O sea, y ni el tiempo, ni la edad en la fe, ni el liderazgo, ni lo que hayamos hecho antes o después, incluso ni las competencias, los conectes, las relaciones que tenemos, pueden suplir lo que la oración hace, ¿verdad? Ellos reconocían que
el clamor, nuestro Señor podía responder, o sea, y que verdaderamente es el único que puede ayudarnos a resolver las situaciones en nuestra vida, pero particularmente Él puede poner su mano en las situaciones laborales. ¿Y sabes qué pasó? Finalmente sucedió, porque la Biblia dice que Daniel recibió respuesta. Eso es increíble. Dios, su amor hace la diferencia porque opera sobre ti. Hasta este punto nadie ha metido las manos. O sea, ha sido Dios quien ha hecho verdaderamente la diferencia. Entonces, en el desempeño, porque si lo queremos ver así, había una situación laboral, salió adelante. Pero ¿quién hizo la diferencia? Dios. Dios hizo la diferencia. Y hay un remate aquí. Daniel 2, 36 a 38. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad el rey entre los reyes, el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además, ha puesto sus manos, con manos de su majestad, a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. En otras palabras, cuando empieza Daniel a revelar el sueño, le dice a Daniel, ¿sabe qué? Su majestad, es cierto. Es como si dijera, Dios ha operado y ha obrado grandemente en la vida de todos los que vinimos de Jerusalén. Su amor ha hecho la diferencia. Pero le dice, pero usted no escapa. Parece que no, pero tú estás dentro de esa gracia de Dios que se mueve. ¿Por qué? Le dice la Biblia, Dios, el Dios del cielo, te ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Le dice, Dios ha puesto en manos de su majestad la humanidad entera. O sea, Dios te la ha entregado. Dios te la ha dado y le dice, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. O sea, también Nabucodonosor, en él también opera la gracia de Dios. En nuestros superiores, o sea, de verdad no podremos entender jamás la forma en que la gracia y el amor de Dios trabajan, pero es sorprendente. Y aquí Daniel dijo, y también sobre ti opera la gracia de Dios, también sobre ti su amor hace la diferencia. Acceso y recomendaciones también hay. Nos interesa, ¿no? Dice la Biblia, versículo 48, luego el rey puso a Daniel en un alto puesto y le hizo muchos y espléndidos regalos. Además lo nombró gobernador de la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de aquella nación. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego en importantes cargos de la administración de la provincia de Babilonia. Daniel mismo se quedó en la corte del rey. Después de ello, del buen desempeño que por gracia de Dios Daniel tuvo, la Biblia dice que el rey hizo varias cosas con Daniel. Lo puso, le hizo y lo nombró gobernador. ¿A quién más se le puede atribuir todo eso? Hermano, tú tienes historias parecidas como esta. Y estoy convencido que te ha sucedido algo que dices, ay Señor, hasta te humillas, ¿verdad? Porque sobrepasó, ¿verdad?, en su amor. Se ha sobrepasado su amor, obtuviste lo que estabas buscando y quizás más allá de ello. Y eso le pasó aquí a Daniel. Y luego dice la Biblia que a petición de Daniel, o sea, cuando alguien está haciendo bien su trabajo, cuando alguien tiene buen testimonio, cuando alguien tiene buen testimonio laboral, está en plan grande en la empresa, está en plan grande y entra en este rubro, ya está en condiciones de hacer recomendaciones, ¿verdad? Quiero pedir aquí a mi esposa, ya se me había olvidado, ¿verdad?, que también iba a participar. Nada de eso. Ella va a compartirnos aquí algunas cuestiones prácticas.
Y bueno, en muchos aspectos de mi vida yo pude ver cómo Dios bendijo mi vida, aún así como hablábamos ahorita, bueno, hablaba mi esposo de Daniel, como su gracia operó en mi vida. Me siento muy contenta porque yo pude ver ahí como a veces yo sí me sentía que había personas tal vez con mayores talentos que yo, pero pude ver cómo Dios ponía su mirada en mí y me escogía, ¿no? Y entre varios, en un despacho contable que trabajaba, me llamaron y me dijeron: te hemos escogido y elegido para que vayas a trabajar a tal empresa, vas a tener este puesto, ¿no? Y para mí eso fue sorprendente, pero yo sé que, como decía mi esposo, cada uno de ustedes también, Dios le ha mostrado su favor, Dios le ha mostrado su misericordia, y a veces nos podemos sentir: Señor, solamente tú, por tu gracia, por tu amor y porque, pues ahora sí, no por mis talentos, sino porque me amas, ¿verdad? Y aquí podemos ver también en Daniel cómo él recomendó. Y yo pienso que cuando Dios nos pone en esos lugares estratégicos, Dios espera que también su gracia opere en otros y que tú puedas también dar gracia a otros, ¿sí? Y puedas aún animar y recomendar a otros hermanos. A veces ya no se te olvida, o ya estamos ahí y estamos con esos puestos que Dios nos ha bendecido, pero también vemos a nuestros hermanos que no tienen un trabajo, y tú puedes hacer una diferencia en sus vidas. Puedes recomendarlos y aún animarles también a ser un buen ejemplo, porque también yo pienso que Dios nos llama a tener expectativas altas como solteros. No debemos de bajar nuestra expectativa de brillar, de ser un ejemplo, de ser la luz, ¿sí? Que ese es el propósito por el cual Dios nos llamó. Y a veces también pienso que me ha tocado hermanas que me dicen: ay, es que me da temor recomendar, porque no sé, en una ocasión me pasó. Y hermanos, no podemos permitir que eso suceda, porque somos cristianos, porque Dios nos ha dotado y nos ha llenado de grandes capacidades. Busquemos ser un ejemplo, ser responsables, y también cuando nos recomienden, pues busquemos dar todo, ¿no? Verdaderamente trabajar y esforzarnos y permitir que Dios sobre, porque ya lo demás, ahora sí que Dios se va a encargar. Pero bueno, eso es lo que quería compartir. Continuando ahí con la línea de tiempo, entonces vemos que el amor o su amor hace la diferencia ahí en Daniel 2:4. Y luego no solo su amor hace la diferencia porque obra sobre ti, pero también trabaja en ti. El amor de Dios trabaja en ti. Y aquí me voy a ir con 3 diapositivas rápidas. Solo voy a resumir la conclusión que saco de ello. Hubo 3 problemas: religioso, laboral y religioso ahí. Uno de ellos tenía que ver pues cuando hace Daniel la petición de que les alimenten de una manera especial. Otro fue el de cuando les pedían a Sadrach, Mesach y Abednego que adoraran a la estatua de Nabucodonosor. Y otro más, bueno, y luego ya no lo hacen, y dice la Biblia que los lanzan al horno, ¿verdad?, ardiente. Y está el otro, donde piden también que a Ciro, ¿verdad?, se le honrara, ¿verdad?, como Dios, y Daniel se niega. Y vemos que lo que sucede, ya lo sabemos, ¿verdad?, sale el pozo de los leones. Me quiero detener aquí rápidamente en esta parte que su amor hace la diferencia porque obra en ti. Es que en ningún momento en la Biblia tú ves que Daniel o los otros judíos perdieron la cordura. Hubo muchas injusticias, hubo muchas conspiraciones, complot, o sea, por todas partes, ¿verdad?, fueron muy atacados. Pero tú no ves, pero tú ves a un Daniel que sale del pozo de los leones diciendo: que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el pozo. O sea, no salió diciendo: no, usted sí sabía, y usted tenía la capacidad de revocar ese decreto. No me salgas ahora con que Daniel, Dios te salvó.
O sea, nosotros vemos que de verdad el amor de Dios trabajó tanto en sus corazones, en su carácter, porque no vemos hombres iracundos, no vemos hombres recelosos, no vemos hombres enojados o expresando odio, ¿verdad? O declarando que las injusticias que vienen por sus vidas o que están pasando, pero vemos hombres en los cuales opera y trabaja el amor de Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo reaccionas tú ante situaciones como las que pasaron Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego? O sea, ¿cómo reaccionas en tu trabajo? Cuando de pronto, ¿verdad? Los vientos por ahí dicen que va a haber un movimiento y que tú y que el otro, y otros dijeron que no, que es producción, que es el departamento de procesos, no, que es el de ingeniería, no, que es el de... ¿Cómo reaccionas tú? Mira, es como un temple, ¿verdad? De mucho peso. Fueron hombres pero muy espirituales en medio de todo esto, porque la gracia de Dios operó en ellos, obró en sus corazones. Y bueno, nos encontramos con el caso de la escritura en la pared, donde Daniel interpreta. Aquí, para este punto, ya no estaba gobernando Nabucodonosor, ahora estaba Belsasar, su hijo. Empieza en el capítulo 5, tiene una visión, empieza ahí a hacer una fiesta, invita a varias celebridades, están ahí, dice, oye, mándame traer los carros y las copas que mi papá trajo allá de Jerusalén. Empiezan a tomar en ellas, y luego, por ahí después, tiempo después, supe la escritura que Daniel también interpreta con gracia sobrenatural, y ahí Dios hace también la diferencia. Después, en el versículo 16, lo promocionan y le dan un ascenso también en el versículo 26. Esa misma noche muere Belsasar, rey de los caldeos, de los babilonios. Y terminamos con esta parte, que su amor hace la diferencia porque obra por medio de ti. O sea, nosotros también jugamos un papel fundamental en medio de toda la obra de Dios. Y en esta línea de tiempo es importante que podamos reconocer que para este entonces Daniel llega probablemente a los 15 años de edad a Babilonia, y el cautiverio con Babilonia duró 70 años. Es muy probable que Daniel tenía entre 80 y 85 años. Entre 80 y 85 años al término del reinado de Belsasar, y luego comienza el de Darío, o el del imperio medo-persa. Pero es importante que, fíjate nada más que impresionante, un hombre sirviendo en dos reinados, un mismo imperio, nos habla de cuánta constancia, nos habla de cuánta responsabilidad, disciplina, nivel, competencia. Un hombre ejemplar, de buen testimonio. O sea, 70 años sirviendo. ¿No es impresionante? Muchos quizá pensando en retirarse, ¿verdad? Algunos que piensan en retirarse en los últimos 2 o 3 años. Son personas con las cuales se batalla mucho. O sea, ya que les pidas un papel les cuesta, porque ellos ya piensan que ya se van o sea, ya me voy a jubilar, o sea, ya creen que es mero trámite que estén por ahí. Pero vemos a Daniel, o sea, él reconocía, ¿sabes qué? Estoy aquí porque Dios me ha puesto. Hay un propósito, hay un motivo por el cual estoy aquí. 70 años. Y yo te pregunto, hermano, ¿cuánta constancia? ¿Cuál es tu reputación en tu trabajo? ¿Qué se dice de ti? ¿Cuánto crecimiento estás teniendo? Pero para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor. Y aquí entramos, otra línea, aquí rápido. El imperio medo-persa duró del 536 al 331. ¿Y sabes qué? Cuando entra Darío, o Ciro el persa, cuando entra, dice que a Daniel que nombra 120 gobernadores regionales, 3 supervisores que los vigilaban para que sus bienes estuvieran, sus negocios estuvieran bien cubiertos, y pone un supervisor por cada 40 gobernadores. Daniel está entre ellos. ¿Y sabes qué dice la Biblia?
Y aquí es ya donde entra cómo la gracia de Dios se manifiesta por medio de ti. Dice la Biblia, y tanto se distinguió Daniel. Esto, aquí ya vamos a hablar un poquito del día a día, de lo natural, de lo que vivimos todos en una empresa. Se distinguió por sus extraordinarias cualidades administrativas. O sea, Daniel no solo era un hombre en el cual el amor de Dios se manifestaba y Dios movía las piezas y hacía que todo le saliera bien a Daniel. ¿Algunos de ustedes ya vieron la película de Monster University? ¿Sí? Está buena. Bueno, en esa película sale Sullivan y Mike Wazowski. ¿Sí lo conocen? No digan que no. Bueno, nosotros tenemos ahí a Sullivan. Tenemos a un hombre, si lo queremos ver así. Bueno, al final ya dicen es que esas películas las hacen allá en California, en Estados Unidos, y dicen que los hace gente que está en el ámbito laboral, ahí que es Silicon Valley, que no sé de dónde. Pero es gente que quiere enseñar algo por medio de las películas. En otras palabras, que no es tanto como caricaturas, sino que es realmente vida diaria. Y ese Sullivan, desde que entra ahí al salón donde se iban a presentar, faltaba él y por la puerta, ¿verdad? Se dibuja su silueta y hace un rugido y ¡pam! ¡Ah, sí soy yo! Y él traía herencia, ¿verdad? De familia, eran buenos asustadores. Y llega y no traía ni su libreta ni lápiz, ni pide un lápiz prestado. Y ahí se pone, ¿no? Pero vemos al final Sullivan no logró entrar a la universidad, no formó parte del proyecto, aunque tenía gracia porque rugía y asustaba y tenía, si tú quieres, talentos o dones o competencias, era muy indisciplinado, irresponsable, poco serio, era muy poco serio, ¿verdad? Y sabes, toda esa gracia fue gracia desperdiciada. Porque si eso lo tuviera el Mike Wazowski, ¿verdad? Que lo buscó y de hecho hasta se puso a nivel por medio, buscó otros recursos, lo hizo, ¿no? Pero esa gracia más desperdiciada por parte de Sullivan, pues le dejó la nada, ¿no? Mira, sí, qué bueno que Dios haya hecho un milagro en tu vida. Qué bueno que en el trabajo, en la empresa haya sido increíble. Pero ¿sabes qué? ¿Y tú? ¿Qué tal nuevamente tu testimonio personal? Él dice tenía cualidades extraordinarias. Hermanos, habla de crecimiento, habla de desarrollo, habla de ser más profesional para la gloria de Dios. Porque ¿qué dirían de un Daniel? Ah, sí, mucho Dios y que te salvó de las fosas de leones y aquí ya haces nada. Mucho Dios y aquí mucha Biblia, llegas tarde, ¿verdad? Sí, mucho. Ay, di nombres, di nombres. Ya está levantando la mano, nombres. O sea, Daniel se distinguió por su experiencia, por sabiduría, comprensión única de la historia, liderazgo, buena reputación, habilidad, actitud y revelación del Dios del cielo. Mi esposa quiere ser aquí un lado. La última. Bueno, yo quiero aquí extender un poquito y no el tema, pero es muy especial cómo podemos marcar la diferencia con nuestro ejemplo, ¿verdad? Personal. Y que no estemos en ese caso, como mencionaba mi esposo, del hecho de que estemos llegando tarde, que no estemos poniendo nuestro corazón, que no nos estemos esforzando y de cierta forma abusando, ¿verdad? De las capacidades que Dios nos ha dado y abusando de la gracia, de su amor. Y también nos encontramos con que, ¿por qué no invitamos a otros solteros de nuestros fuentes de trabajo? Porque a veces nos sentimos que no somos buen ejemplo. No somos buen ejemplo y si le digo que soy cristiano y si le invito a una reunión y cuando vaya se va a dar cuenta y yo no estoy siendo un ejemplo.
Y a veces es una necesidad muy evidente en el ministerio de solteros. Necesitamos pensar, Dios, trae más solteros, úsame para traer más personas que vengan a conocer de tu reino. Y también, hermanos, a veces podemos sentirnos limitados por eso y mejor no, ¿verdad? Mejor me espero y bueno, a ver si alguien más me invita. Y nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado que de pronto amigos o compañeros, oye, me invitaron y alguien más me invitó. Y bueno, yo sé que son muchas cosas, pero pongamos nuestro corazón, esforcémonos, seamos luz, permitamos que Dios nos utilice, que seamos esos instrumentos. Y bueno, tal vez me estoy saliendo un poquito del tema, pero yo deseaba, ¿verdad?, en mi corazón poder compartirles esto, porque sí creo que es una necesidad evidente en nuestras vidas. Pero ya viendo aquí, ahora sí yendo al punto de cómo Dios usó a Daniel de gran manera, permitamos también que nuestras vidas sean usadas de gran manera para Dios. ¿Amén? Hermanos, y para terminar, cuando esto sucede, el rey piensa en poner a Daniel al frente de todo el reino. ¿Y sabes qué? Hubo celos. ¿Qué te pasó? Y le hacen una auditoría a Daniel y no le encuentran nada. Y de hecho, dice la Biblia que lo querían acusar de malos manejos. Pero dice también la Biblia que encontraron que era digno de confianza y que lejos de ser corrupto, negligente, era un hombre digno de confianza. Hermanos, y quizás las preguntas, ¿no?, en la aplicación ya no las podemos hacer en casa, pero ¿qué pasaría si te evaluaran, si te auditaran, ¿verdad? Y que lo hacen constantemente, ¿verdad? Quizás de manera verbal, o cada 6 meses o cada año, ya de manera escrita, no lo sé. Pero, ¿cómo te encontrarían? ¿Cuál sería el testimonio, verdad, que tú darías? Podrían decir, ¿sabes qué? Mira, pues lejos de ser corrupto o negligente, es un hombre, es una mujer digno o digna de confianza. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío el Medo y de Ciro el Persa. Terminamos con esta pregunta. Su amor hace la diferencia, pero ¿con qué propósito? ¿Para qué? O sea, ¿será para que al final pueda yo ser exaltado y pase a la historia como pasó Daniel? Impresionante. O sea, cuando menos sirvió a 3 reyes en 2 imperios mundiales. No hubo nueva administración y sáquese porque usted... No, o sea, venga, o sea, hizo una verdadera diferencia. ¿Hacer la diferencia para qué? Sirvió a Nabucodonosor y sirvió a Darío el Persa. Yo te animaría que pudieras leer estas escrituras en tu casa después. Daniel 2 del 46 al 47, Daniel 3 del 26 al 29, Daniel 4 del 1 al 2 y del 34 al 37 y Daniel 6 del 25 al 27. Hacer referencia para qué? Porque tú te vas a dar cuenta que cada que Daniel actuaba o entraba en escena, esos reyes tenían una característica: salían alabando al Dios Altísimo. O sea, hacer la diferencia para qué? Porque Dios es soberano sobre las naciones y aún los reyes paganos lo alaban. O sea, Nabucodonosor decía que el Rey Altísimo, el Dios Todopoderoso, el Creador me permitió, y que el Dios de Daniel, y empieza a alabarlo, y por ahí, no recuerdo si es Belsasar, que hasta hace un escrito, y que lo alaben y lo honren todos los pueblos, reyes, naciones, todos los gobiernos, y te salvó tu Rey, el Rey del cielo, ¿verdad? Y empiezan a alabar a Dios. Y esta es la parte final. De hecho, este es el tema de Daniel. Dios es soberano sobre las naciones, y aún los reyes paganos lo alaban y lo reconocen. Hermanos, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en las cosas que nosotros hacemos para obtener un ingreso, dice la Biblia que es Dios y su amor el que hace la diferencia. Muchísimas gracias, que Dios sea todo lo que nos gloria.